exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Este concurso ha hecho que mi trabajo como profesora sea reconocido en mi país y en América Latina. Me siento feliz de haber escogido esta profesión. Es ponerme retos todos los días, no desmayar ante las dificultades y seguir haciendo las cosas bien en el aula. Por eso, profesor y profesora están invitados a participar en el 9º concurso de excelencia educativa. La web es www.fidal-medioamlat.org. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. En este momento damos la bienvenida al economista Pablo Lucio Paredes. Actualmente él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito, pero también quien presentó hace unos meses el libro denominado La culpa es de las vacas flacas. Y precisamente ayer comentábamos en Diario El Universo, salió un artículo hablando de vacas y de pablos. ¿Cómo entender en esta época de difícil problemática económica este sentido del humor también con el que ustedes analizan la parte económica entre vacas y pablos? Bueno, un gusto, Claudia, estar aquí. Un saludo a todos. Bueno, esta fue una idea de Pablo Rosemena, que como comerciante es un chico muy inteligente. Él fue mi alumno en la Espola hace muchos años, bueno, no tantos. Y él un día salió con ese título y me pareció a mí espectacular. Entonces yo le dije, vamos con eso, ¿no? Los títulos de los libros son bien importantes. Obviamente tiene que haber una filosofía detrás del título, no solo tiene que ser bueno. El título tiene que haber un contenido. Claro, pero el título era muy, muy bueno. Incluso nos permitió hace 3-4 meses, cuando lanzamos el libro, ir al campo y hacer una grabación de un pequeño video de los que circulan en YouTube y todo esto, donde estábamos con una vaca gorda y una vaca flaca, ¿no? Entonces el título ha llevado a muchas cosas. La verdad es que es muy bueno. El título es muy bueno, trae además muchas imágenes que uno puede pensar hasta en la Biblia
o la economía ecuatoriana. Claro, uno parte de la Biblia porque es eso el tema, ¿no? El gobierno, la gente dice, pero ¿y por qué esto de los ahorritos, de los fonditos, las cosas? Pues esto no es economía, esto es Biblia. La Biblia misma nos dice que hay que empezar siendo prudente en las épocas demasiado buenas, ¿no? Y nosotros no lo hemos sido. Entonces, esa es la esencia del libro. Debimos haber sido mucho más cautos, prudentes en la buena época para que la mala época no sea tan mala. Y ahora vemos que las vacas están más flacas, porque mire, esto mismo de que le sacan al IES para conseguir dinero afuera, que no es para el IES ese dinero es para el gobierno, lógicamente. Es una barbaridad utilizar instituciones como el IES para eso, ¿no? O esto mismo que está proponiendo el gobierno de consolidar, entre comillas, la deuda del gobierno, lo cual quiere decir, en definitiva, esta palabra consolidar quiere decir eliminemos la deuda con los que son cercanos nuestros. Y el gobierno ¿Y qué significa esto de eliminemos la deuda o pongámosle otro nombre a la deuda con cercanos nuestros? ¿Qué son los cercanos? Bueno, mira, significa esto, que si hay una familia y digamos que por alguna razón el padre y la madre tienen deudas entre sí, no, algún día dijeron, yo te presto unos 100, tú me prestas, y bueno, algún día dicen, consolidemos la deuda, es decir, somos nosotros mismos, vivimos juntos, nuestros ingresos y gastos son lo mismo, entonces consolidar no es nada del otro mundo, digamos, porque estás matando pero lo que es del mismo. Pero si consolidas con el instituto que debe seguir eso, ¿qué va a pasar con las jubilaciones? Pero veamos con la familia, supongamos que tú tienes una deuda con tus papás, no, ¿puedes consolidar la deuda con tus papás? No, sí. Porque ¿qué estás haciendo? Estás diciéndoles, vea, ya no les den, en definitiva. Y como somos parte de la misma familia, vea, ustedes me regalan esa plata, ¿no? Y justamente el tema, y cuando tus papás se jubilen, les va a faltar esa plata, ¿no? Les va a faltar, a no ser que sean personas millonarias que no necesitan, pero digamos, la vida normal, les va a faltar esa plata. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber alguien va a tener que irles a poner esa plata a los papás. Con el IES es exactamente lo mismo. Estás consolidando la deuda con tus papás, ¿no? ¿Y qué estás afectando? La jubilación futura de ellos. Claro, en el fondo lo que el gobierno está diciendo es, bueno, ya cuando toque eso, el gobierno de turno, quien sea que vea lo que hace, ¿no? Mientras tanto, yo consolido la deuda. Pero es una gran irresponsabilidad, es enflaquecer más a la vaca, en definitiva, ¿no? O dividir las deudas de una manera que no vamos a tener claridad cuánto mismo debe el Estado, porque también ahí hay la duda, cuánto debe el Estado ecuatoriano entre deuda interna y deuda externa. A ver, aquí hay dos temas, ¿no? El uno es que no sabemos, porque el gobierno hay una cantidad de cosas que sabemos que es deuda, pero el gobierno dice no es deuda. Por ejemplo, las famosas ventas anticipadas de petróleo, dice eso no es deuda, eso es un adelanto, es no sé qué, pero cualquier persona entiende que... Pero el gobierno que venga quiere vender petróleo y ya está prevendido y por lo tanto es otro asunto. Esto es nuevamente sentido común. Si alguien va a su empresa y le dice, deme un adelanto de $1,000 y me va cobrando mes a mes con un interés, ¿se llama deuda o no se llama deuda? Obviamente la persona está endeudada con su empresa. No, el adelanto es una deuda con la empresa. Aquí es lo mismo, estamos endeudados en el tema petrolero. El gobierno dice, no, eso no es deuda. Luego el gobierno dice, todo lo que es menos de un año tampoco es deuda, ¿no? Entonces ahí hay una cantidad de cosas y el gobierno dice, no se llama deuda, ya está resuelto el tema. Como no le llamas deuda, entonces no cuenta. Es como si tú en la tarjeta de crédito, ciertas cosas, tú dices, no, vea, eso es... Lo diferido no es deuda. Sí, está por ejemplo crédito, sí, entonces eso yo no le considero como deuda. Bueno, te estás engañando a ti mismo, ¿no? Luego el Banco Central ha hecho una cantidad de préstamos, ya están en $4,000 millones al gobierno, el gobierno también dice, eso no cuenta. Entonces lo primero que debemos hacer para ser justos con nosotros mismos, si esto no se trata de engañar a alguien por ahí perdido en el mundo, es a nosotros mismos, es presentar la deuda como es la realidad. Estamos queriendo hacer lo contrario. Estamos queriendo decir, a través de la consolidación yo elimino la deuda con el uno, con el otro, etcétera. Entonces yo tengo menos deuda, ¿sí? Lo cual me permite endeudarme más, ¿no? Entonces es realmente una gran irresponsabilidad, francamente, y es, lo peor de todo, es una irresponsabilidad con nosotros mismos. ¿Qué ganamos con engañarnos a nosotros mismos? Ahora, Pablo, ¿cómo sincerar las cifras? ¿Cómo llegar a las cifras reales de cuánto debe el Ecuador y cuáles son sus proyecciones? Más aún, si Pablo Lucio Paredes es decano de la Facultad de Economía, ¿cómo enseñar economía a los jóvenes y que además sepan cuál es la situación real de la economía nacional? Bueno, en este caso, transparentar es muy sencillo. Es cuestión que el gobierno coja y diga, mire, yo debo esto y es deuda, esto es deuda, esto es deuda, y no me estoy inventando que no es deuda. Pero si el gobierno no lo hace, ¿qué hacemos los ciudadanos? Bueno, mucha gente lo ha hecho, por eso mismo sabemos que la cifra es superior al 40% que dice el gobierno. Bueno, el gobierno dice 38 y pico por ciento del PIB. En realidad la deuda está alrededor del 44% del PIB, es decir, alrededor de unos 43, 44 mil millones de dólares entre deuda interna y deuda externa.
Entonces yo creo que es un asunto bastante sencillo. Mucha gente lo ha dicho, lo que pasa es que se necesita que el gobierno ponga el sello diciendo es cierto, esa es la realidad del país, ¿no? Cuando llegue el próximo gobierno, el próximo va a hacer las cuentas y va a decir esta es la realidad del país. ¿Y qué va a hacer? Lo que estamos diciendo es una deuda que está por encima del 40% del PIB, ¿no? A los estudiantes, como tú dices, hay que enseñarles que hay cosas básicas que tienen sentido y otras que no tienen sentido. Por ejemplo, como te estaba dando el ejemplo del marido y la mujer y los papás, etcétera. Consolidar una deuda en ciertos casos tiene sentido entre marido y mujer si es que viven juntos. Con los papás no tiene sentido, con los otros no tiene sentido, ¿no? Entonces hay cosas que tienen sentido y otras que no. Ese es el gran tema de la economía, enseñar las cosas que tienen sentido y las que no. ¿La economía es una ciencia tan complicada o cómo hacerla mucho más sencilla? Ustedes y Pablo ha trabajado en tema de economía para todos los días, de economía para todos. ¿Cómo visibilizar la situación y además empezar a analizar desde la situación familiar? Vemos que los comerciantes están vendiendo menos, pero también que las familias dicen hay que planificar más. ¿Cómo este tema de vacas flacas, vacas gordas, sueños faraónicos, como nos decía la propia Biblia, empezar a aterrizar ya en la vida diaria de los ecuatorianos? Primero yo te digo, creo que hay economía complicada, ciertamente hay gente que hace investigaciones, trabajos de muy alto nivel, de mucha complejidad, y está muy bien que esa gente haga ese trabajo, porque la economía como ciencia tiene que seguir avanzando, ¿no?, en su conocimiento. Hay otras personas que nos hemos dedicado, es mi caso, no a esas cosas complicadísimas, esotéricas, sino pero muy útiles también, hay que reconocer, ¿no? Sí. Hay gente que lo hace, investigación de fondo. Si uno piensa en cálculos actuariales, por ejemplo, el propio seguro social, es más sencillo. Hay personas que nos hemos dedicado hace tiempos a tratar de compartir la economía de la vida diaria, como tú decías, así se llama. Una de las cosas que tenía era Usted y su dinero, por ejemplo, el programa que yo tenía tuve 6, 7, 8, 10 años. Entonces yo me he dedicado a ese tema porque me parece que la economía también tiene un lado que se la puede explicar en la vida diaria. Por ejemplo, este tema que tú mencionas, que es tan importante para el Ecuador, es uno de los grandes temas que hay que resolver, hay que enfrentar. Es el tema de las futuras jubilaciones. El Ecuador tiene una ventaja. Tenemos una población muy joven, es decir, los problemas reales se van a presentar en 30 o 40 años, pero ciertos problemas de caja se van a presentar en menos tiempo, ¿no? Y entonces uno habla y dices que el IES tiene un déficit actuarial, ¿no? ¿Qué tal complicación? No, es simplemente hacer una proyección de cuáles van a ser los ingresos del IES en los próximos 30, 40, 50 años y cuáles van a ser los gastos que van creciendo porque la población va envejeciendo, sí. Exacto, y entonces va envejeciéndose y va viviendo más, tenemos el doble factor en el mundo. Cosas, así es. O sea, antes moríamos, no sé, 65, claro. 70, ahora son 80, 90. Claro, y por ahí alguien dijo que ya nació el niño, no sé cuál es el niño, pero ya nació, que va a vivir 1000 años. No, es una locura. Es una locura, pero es una locura que parecía ciencia ficción, sí, pero no es real. Sí. Y si no fuera 1000, sino 500 igual. O 200 igual, es otra historia. Es otra historia. Es exactamente eso. Entonces, cuando tú haces un cálculo de ingresos y de gastos proyectados hacia el futuro, ¿no es cierto? Tú dices, ¿hay un desfase o no hay un desfase? Ese cálculo de ingresos y gastos es lo que se llama el cálculo actuarial. Y de ahí sale un déficit actuarial, porque obviamente en casi todas partes del mundo los sistemas de jubilación tienen un hueco, por lo que tú dices. Se calcularon cuando la población vivía menos tiempo, ¿sí? Ahora hay más gente que envejece y vive más tiempo, digamos, su jubilación. Entonces hay un déficit en esos sistemas. Pero ¿cuándo tienes que empezar a resolver ese problema? ¿De aquí a 30 años o ahora? Lo tienes que hacer ahora. Ese, por ejemplo, es un gran desafío para un país como el Ecuador, ¿no? Y, por ejemplo, lo que han hecho algunos países similares al Ecuador, digamos, es coger algo de la plata del petróleo para ir ayudando a la solución del problema de la jubilación en el futuro. Generando para futuro. Exacto. Los famosos fonditos, guardarlo como previsión al futuro. Pero en este caso específicamente para la jubilación, no para los malos momentos, no para las caídas y subidas de la economía, sino para el tema jubilación, ¿no? Chile, no me acuerdo la cifra exacta, pero creo que destina 1% del PIB al año del fondo del cobre, o sea, de los ingresos del cobre, para ir resolviendo ese tema de futuro, que para Chile está más cerca porque tiene una población menos joven que la ecuatoriana. Y su crecimiento es mucho menor en tema de niños, nacimientos. Exacto. Es mucho menor. Y en el Ecuador también eso va bajando. Eso va bajando, pero seguimos teniendo una población extremadamente joven. Ahora, Pablo, ¿cómo planificar la economía común de los ciudadanos? Cuando vemos que ahora hay preocupación de los comerciantes porque venden menos, pero también vemos
que la gente está empezando a planificar más en general? Mira, en este caso de lo que estamos hablando de las vacas gordas y flacas, lo que la gente tiene que hacer es el sentido común de la Biblia. Es decir, hemos vivido épocas muy buenas y ahora estamos en épocas malas. Sí, épocas buenas que tuvieron que ver con el altísimo precio del petróleo, básicamente con eso, pero digamos tuvimos, ¿no? Y ahora estamos en una época mala por una serie de razones. Cuando nos tocan muy buenos momentos, hay que ser prudentes, sí, hay que invertir, sí, hay que divertirse un poquito más, hay que viajar, está bien, no es que uno dice va a guardar toda la plata, pero hay que pensar que esa situación muy buena puede determinarse y hacerse la pregunta cuando se termine, ¿de qué voy a disponer? ¿No es cierto? Entonces, eso es fundamental de la visión bíblica, ¿no? Ser cuidadosos en las épocas malas y hacer para cuidar la época buena, para cuidar la época mala. Ese es un tema fundamental que hay que tomar en cuenta. El otro tema que también es importante, porque la gente muchas veces hace esa pregunta, dice, ¿y ahora en la época mala qué hacemos? No, o sea, no, solo nos volvemos temerosos y nada más, ¿no? O podemos hacer cosas. Y yo digo, si usted quiere hacer algo, por ejemplo, hacer una inversión, usted tiene una tiendita y quiere ampliarla, usted quiere hacer algo diferente. La época mala entraña oportunidades también. Eso iba a decir exactamente. La época mala también es un momento para hacer cosas. No es que uno tiene que paralizarse en la época mala. Lo que siempre hay que hacerse en eso una pregunta es, ¿lo que yo quiero hacer es bueno o no es bueno para mis clientes? Porque al final, cualquier actividad que uno tiene es para los clientes, no es para uno. No, si va a ser bueno para los clientes, ¿es bueno hoy o es bueno mañana? Es bueno porque es bueno, ¿no? Ahora, si no es tan bueno, obviamente usted tiene que hacer la pregunta, ¿lo hago o no lo hago? Pero eso también es en cualquier circunstancia, porque si no es una cosa atractiva, no vale la pena hacerlo. Entonces, te digo, no es una época de parálisis, es una época de prudencia, pero sí es una época para seguir aprovechando oportunidades. Eso a nivel personal, ¿qué pasa en los temas de gobierno? ¿Qué alternativas tiene el país como Estado ecuatoriano para mejorar la situación y pasar esta difícil época que estamos viviendo? Escuchamos a los diferentes precandidatos presidenciales que hay que recortar el gasto público. Todos decimos, sí hay que recortar, pero si eso significa generar burócratas sin trabajo, hay otro problema. A ver, yo creo que, digamos, en estos meses hasta mayo, que es el cambio de gobierno, el gobierno tiene su estrategia muy definida, que es, nos vamos a seguir endeudando por donde se pueda, el IES, el Banco Central, lo que sea, nos vamos a seguir endeudando y vamos a seguir vendiendo activos. ¿Para qué? Para tener plata. Y con esa plata, pasar hasta el mes de mayo del año próximo. No, tratar de pasar hasta... como se dice en el Ecuador, seguimos raspando la olla. ¿No es cierto? Todo lo que encontramos, cogemos para sobrevivir, primero hasta febrero, que es la primera vuelta, y también hasta mayo, ¿no? Entonces, en estos meses no va a cambiar nada, raspar la olla va a ser la estrategia, ¿no? A partir de mayo, yo creo que hay dos grandes ejes que el gobierno tiene que emprender, cualquiera que sea el nuevo gobierno, que es uno, estimular la economía vía el sector privado, ese es un elemento, y ajustar el gobierno por otro lado. No puedes hacer solas las dos cosas, una de las dos cosas, porque si solo estimulas al sector privado y el gobierno sigue siendo un gran lastre, no te funciona. Como tú decías, si haces un ajuste fiscal sin la parte privada, tienes un serio problema de depresión en la economía y de desempleo, etc. Entonces tienes que hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Se pueden hacer? Claro, se pueden hacer. Si uno de los grandes males de estos 10 años, o casi, no, que parecen 50, pero estos 10 años de Revolución Ciudadana, es que en lugar de sumar lo privado a lo público, hicieron lo público y restaron lo privado. Por eso el resultado no ha sido un buen resultado en el Ecuador, como se podía esperar, ¿no? Podía ser mucho mejor el resultado. Entonces lo que el próximo gobierno tiene que hacer es eso, es poner orden en el sector público para que deje de ser un lastre e impulsar el sector privado. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Requiere obviamente decisiones, digamos, fuertes del gobierno, pero se puede cuando hacer. Se habla, igual, esto pues reducción de impuestos y una serie de elementos, ¿hacia dónde Pablo, como analista económico, recomendaría que se logre este nexo entre sector privado y sector público y se impulse la economía del país? Mira, yo creo que hay una cosa que sería una extraordinaria señal en la economía ecuatoriana, hablando del lado de impulso privado, digamos, ¿no? Es que nosotros decidamos unirnos a la Alianza del Pacífico
en lugar del ALBA. El ALBA no nos aporta nada. ¿Y el ALBA son cuántos países y la Alianza del Pacífico cuántos son? ¿Y qué tipo de comercio es? Por supuesto, ese es el tema. ¿Cuál es la visión del uno y cuál es la visión del otro? Entonces, ir a la Alianza del Pacífico, primero como visión nos diría, queremos abrirnos al mundo porque es en el mundo donde están las oportunidades de las que hablábamos. Y en la cuenca del Pacífico están las oportunidades. Claro, por supuesto, exacto. Entonces, hay que ir a la Alianza del Pacífico. Eso me parece. Entonces, eso no solo que te da una señal, sino que además, como son países abiertos al mundo, te obliga a ir desmontando el impuesto a la salida de divisas, las salvaguardias, los extras, todas estas complicaciones que hay, etcétera, ¿no? Entonces, te obliga a hacer una serie de cosas porque estás ya no en el grupo de los que se encierran en su casa, que son los del ALBA, sino los de que salen al mundo, que son los de la Alianza del Pacífico. Entonces, eso me parecería a mí una señal y una realidad importantísima, es aliarse con la Alianza, del Pacífico. Interés. Ahora, Pablo, al mismo... Y por el lado del gobierno, lo que tú tienes muy claramente que hacer es hacerte la pregunta, las cosas que está haciendo el gobierno, que hace tantas, se mete en todo, ¿no es cierto?, ¿cuáles son útiles para la sociedad? No para el funcionario público, no para el gobierno políticamente, no, para el Ecuador, para los ecuatorianos, ¿qué cosas son útiles y cuáles son inútiles? Y las inútiles, darles de baja, no. A veces yo mando en este tipo de programas saludos a los censores que evidentemente están detrás del programa, ¿no es cierto? Van a ver el programa, van a decir, a ver qué barbaridades dijo Pablo Lucio con Claudia, vamos a chequear, vamos a mandar un informe a quien sea, todas estas cosas. Es una actividad útil para la sociedad ecuatoriana, no tiene ninguna utilidad, ¿no? O analizar todas las carteras de Estado, cuáles son útiles para el país y cuáles no, qué departamentos, qué áreas son útiles y cuáles no. Yo doy el ejemplo aquí, digamos, porque... Sí, así es, pero hay varios ejemplos. Hay muchos de esos. Pero toda la cantidad de controles, regulaciones, la cantidad de gente que está ahí por detrás, ¿no es cierto?, llenando papeles, llenando cosas, ¿no? Yo veo en la universidad la cantidad de papeles que tenemos de ¿Cuánto tiempo pasa el mundo académico y hacer universidad o hacer colegios llenando papeles y formularios? Mira, yo te diría que fácilmente es probablemente el triple de lo que uno hacía antes en términos de papeles. En lugar de mejorar el sistema educativo. Es dedicarse al tema importante. Y cuando tú preguntas a los empresarios, la gente te dice lo mismo. Mira, yo dedico más de la mitad de mi tiempo a papeleos, a ir al ministerio, a negociar, a discutir, a ver cómo mismo es. Además, a chequear cuáles son los cambios legales, porque ya no es la ley tributaria cambia todo el tiempo hay nuevos reglamentos. Entonces, todo el tiempo nos pasamos con el gobierno negociando cosas. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, todo eso es lo que uno tiene que decir. A ver, todas estas cosas son inútiles, ¿no? Y estas no vamos a hacer, ¿no? En los planes de inversión que tiene el gobierno, si en los últimos 10 años tenemos una cantidad de obras inútiles del gobierno, ¿no? Y eso que se supone que hicieron las más importantes, pero imagínate, hicieron las mejores y más importantes y una cantidad de cosas inútiles. ¿Cómo no serán en los planes hacia el futuro? Debe haber más cosas inútiles todavía, ¿no? Pero ¿quién puede determinar qué es útil y qué es inútil? Mira, no es tan difícil. Pues. Hablábamos antes de un poco del sentido. Si tú tienes un aeropuerto, ¿no es cierto?, donde hay un vuelo en la mañana y un vuelo en la tarde, la pregunta es útil o es inútil? ¿No? Y teniendo la posibilidad de tener un aeropuerto cerca, ¿es inútil? Es evidentemente inútil, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Los 1.200 millones que se han gastado en la refinería del Pacífico, ¿no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Evidentemente no tiene sentido. Entonces, mira, no es muy difícil identificar qué cosas son útiles y cuáles son inútiles, ¿no? Dentro de tu trabajo como decano de la facultad en la San Francisco, ¿qué van a impulsar? Hay revistas que la ciudadanía extraña como Polémica, por ejemplo, van a volver a activar este tipo de publicaciones en donde nos enseñan a todos temas económicos. Bueno, como te decía, nosotros tenemos tres grandes temas, digamos así, en la Escuela de Economía. La primera, digamos, nuestros clientes, nuestro servicio, que son los estudiantes. Los estudiantes es lo más importante, ¿no? Podríamos no hacer nada alrededor, pero nuestro tema es dar enseñanza de calidad a los estudiantes. Eso es para nosotros lo principal y siempre estamos trabajando en ese aspecto, tratando de mejorar las cosas por el servicio a ellos, ¿no? Entonces es lo más importante. Lo segundo, hay gente dedicada a la investigación,
¿no? Como antes te decía, la investigación más dura, y es muy importante para las universidades participar en ese proceso, y tenemos profesores que estamos tratando de darles más impulso y más peso para que puedan dedicarse a eso. Y lo tercero es la comunicación, que bueno, para mí es tan importante porque yo siempre, como decía antes, he vivido de esto, digamos, he vivido en el mundo de la comunicación. Y el tercero es la comunicación, ¿no? Tenemos la revista Coyuntura mensual, tenemos Polémica, que va a volver próximamente, tenemos nuestro programa de radio, y vamos a agregar otras cosas sobre la marcha. Siempre yo trato de impulsar, por ejemplo, el tema también de libros. Bueno, yo también es parte de mi vida publicar libros, pero también otros colegas míos lo han hecho. Lo ha hecho Juan Fernando Carpio, lo ha hecho Sebastián Oleas, lo ha hecho Pedro Romero, han hecho varios. También impulsarlos. En fin, todo lo que es comunicarse con la gente me parece a mí un tema de enorme responsabilidad de las universidades, ¿no? Y esperamos que con esto todos aprendamos un poco más de economía. Gracias a Pablo Lucio Paredes. Recordamos que es el decano de la Facultad de Economía de la Escuela de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito, analista económico reconocido en varios sectores. Con él hemos hablado de varios temas. Su publicación en Son de Broma entre los Pablos y las vacas, este libro de las vacas flacas, y también sobre su visión de la situación económica actual. Él dice, tenemos que, como país, dejar a un lado las cosas inútiles y concentrarnos en lo que realmente sirve para el Ecuador. Eso como recomendación para el Estado ecuatoriano, un Estado que además debe combinar con el mundo de lo privado como un solo equipo y no de manera diferente. Además, él dice, como un ejemplo muy simple, salir del ALBA e incluirnos en la Alianza del Pacífico. Gracias nuevamente a Pablo Lucio Paredes. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el precandidato presidencial Lenín Hurtado. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Este concurso ha hecho que mi trabajo como profesora sea reconocido en mi país y en América Latina. Me siento feliz de haber escogido esta profesión. Es ponerme retos todos los días, no desmayar ante las dificultades y seguir haciendo las cosas bien en el aula. Por eso, profesor y profesora están invitados a participar en el 9º concurso de excelencia educativa. La web es www.fidal-medioamlat.org. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con Lenín Hurtado,
quien es precandidato presidencial del Acuerdo Nacional por el Cambio. Su candidatura está siendo promovida por la Unidad Popular. Lenin, ¿cómo avanza este acuerdo? ¿Cómo avanza la candidatura y las visitas que ustedes están realizando en diferentes partes del país? El MPD, que fue borrada la papeleta, vuelve a aparecer como Unidad Popular con la lista 2. ¿Cómo han ido consolidando la nueva imagen de su movimiento y partido político? Bueno, un saludo a la teleaudiencia. Bueno, efectivamente, lo que era el MPD, que fue ilegalizado de manera irregular desde todo punto de vista, sigue luchando por ese registro fuera del país. Pero dijimos, vamos a aprovechar esta coyuntura, vamos a ampliar el espectro de nuestra militancia, vamos a lograr el relevo generacional. Ahora esta joven organización la dirigen los jóvenes, hombres o mujeres en todo el país, son los que dirigen esta organización, y hemos logrado que esa juventud le inyecte su energía, su entusiasmo, su nueva visión, manteniendo los principios ideológicos, ¿no? Así que ha sido una experiencia gratísima. Solamente basta con recordar que nuestro registro de la Unidad Popular fue lograda con más de 500.000 firmas de respaldo, que en todo el país dijeron que era justo y necesario que existiera una herramienta de lucha política que esté a la altura de las expectativas del país y de la coyuntura. Así que la Unidad Popular me encargó en la convención del año pasado, en su primera convención, que fuera su candidato presidencial, pero con dos objetivos fundamentales: fortalecer la organización, es decir, un poco consolidarla en el imaginario popular, en el espectro político del país, y también luchar por la unidad de la tendencia, y es lo que hemos logrado, a mi criterio, en estos más de 8 meses desde ese encargo. Así que vamos a confluir el próximo 1 de octubre en esta convención, donde aprobaremos esta propuesta programática que le denominamos Acuerdo por el Cambio, pero también tendremos la posibilidad de designar al candidato o la candidata de la tendencia para planteársela al país. Al momento de 3 candidatos, precandidatos por decirlo así, está Lourdes Tibán, está Paco Moncayo, que fue designado y escogido el fin de semana que acabamos de pasar por Izquierda Democrática, y está Lenin Hurtado. ¿Qué nos puede contar, Lenin, de quién es Lenin Hurtado? ¿Cuántos años tiene? ¿Su formación? Que a veces uno en el fragor político se olvida de pensar como persona, sino uno ve nombres y partidos, pero ¿quién es Lenin Hurtado? Bueno, yo soy producto de un hogar donde la política fue un pan cotidiano, digamos. Mi padre nunca nos exigió nada en cuanto a actividad política, nos exigió que estemos enterados de los problemas del país y tengamos una noción de cuáles serían las soluciones para esos problemas. Cuando él murió, yo tenía 36 años y tengo 52, estaba preparado para esa transición de ser un espectador más o menos activo de la política del país a ser casi que protagonista en un partido como el NPD, donde no se nos regala nada. Tenemos que ganarnos el espacio político, es decir, no por ser hijo de Lenin Hurtado, tener asegurado un espacio en el entonces Movimiento del Poder Democrático. Me gané ese espacio con mis consecuencias, con mi identificación en los debates, en la exposición pública que tuve desde ese momento, y he logrado el espacio que tengo. Profesionalmente soy abogado igual que mi padre, ejerzo la cátedra universitaria en Guayaquil, en la Universidad Católica, soy docente de Derecho Informático y Derecho Procesal Civil en la Universidad Católica de Guayaquil. Y esas son mis actividades, ¿no? Aparte de ser un casado convencido del rol que tengo que cumplir. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 2 hijos y son mi motor para cambiar el país, para dejarlo a ellos también. ¿Y cuánto involucra a su familia en el tema político? Porque usted dice en su hogar, en el hogar de sus padres, siempre estuvo conociendo y estaba al tanto de lo que era el mundo político ecuatoriano. No le podían participar, pero de manera consciente o inconsciente, en las mesas, en la conversación, la política está. ¿Qué ocurre en su hogar? ¿Qué edad tienen sus hijos? Bueno, 15 el mayor, que ya está entendiendo qué es lo que está pasando, está a punto de llegar a empezar el bachillerato, está viendo las dificultades que hay. Él me acompaña en algunos recorridos en Guayaquil y ve esa diferencia entre que él tiene la posibilidad de estudiar, tiene una vida más o menos cómoda, y otros que no tienen absolutamente nada, jóvenes que están en la calle, presa de la drogadicción, en la marginalidad absoluta. Y eso es lo que le digo, es lo que me
provoca que esté ausente tanto tiempo de casa, porque quiero construir un país diferente, quiero construir junto a este miles de hombres y mujeres que estamos en la Unidad Popular, o los millones que estamos en la Corte por el Cambio, quiero construir un país diferente para él y para jóvenes que como él necesitan de un país que les dé las oportunidades de trabajo, de estudio, de superación personal que por ahora no les ha dado el país. Usted habla de conseguir un país diferente. ¿Cómo trabajarlo? Usted ya fue asambleísta en algún momento, como desde las asambleas de los diferentes sectores que uno vincula con el mundo político, lograr cambiar el país. Bueno, el diagnóstico es conocido, ¿no? El desempleo, la falta de oportunidades, la crisis profunda que afecta a los que menos tienen, y eso es lo que tenemos que revertir, el trabajo incluso agregándole valor a través de la capacitación académica a los jóvenes. No solamente hablo de la universidad, decía, porque no, es importante establecer que la universidad es un derecho, pero que no debe ser la única opción la universidad. Entonces, darle una alternativa a los jóvenes, sobre todo a ellos, para que, de acuerdo a su perfil, porque no se le puede exigir a un joven de un sector rural que tiene una realidad diferente a un joven de la ciudad, tiene intereses diferentes, una realidad familiar distinta, que imponerle el mismo conocimiento que un joven en la ciudad necesita. Él necesita un conocimiento que le permita armonizarse con su entorno, si es un campesino, pues bueno, la mejor forma de hacer producir la tierra. Si es una persona en un sector urbano marginal, pues bueno, a lo mejor le conviene ser un artesano o un operario, para que sea un técnico calificado para la industria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces todo esto es producto de que se conozca la realidad que vive el país. Entonces nosotros hemos dicho, por ejemplo, que la generación de empleo, escuchaba hace un momento a Pablo Lucio Paredes, en algunos temas debemos estar de acuerdo, que es a través de la generación de empleo que el sector privado, pero no necesariamente el grande, nosotros decimos la alianza público-comunitaria es la que debe imponerse, no porque el gran empresario no merezca atención, la merece en la medida que cumple su función social pagando impuestos, respetando el derecho de sus trabajadores, respetando el derecho de la naturaleza, pero también es importante que este sector pequeño y medio son los que más generan trabajo. Nosotros decimos que es importante darle crédito suficiente, oportuno, para que con su iniciativa, con su emprendimiento, genere trabajo. El Estado debe propender a eso. Decía, como un ejemplo simple, 250 millones de dólares pueden producir 100.000 plazas de trabajo al año, porque estamos hablando de 25.000 personas que reciben del Estado $10.000 de crédito para un emprendimiento con la asistencia debida de las autoridades correspondientes. Y esa persona está en condiciones, un artesano, un pequeño comerciante, un pequeño industrial, está en condiciones de generar, con ese crédito que le da el Estado de $10.000, 4 plazas de trabajo. Ahí estamos hablando de 100.000 plazas de trabajo al año. Por eso ustedes hablan de una alianza público-comunitaria. Ahora, Lenin, usted ha sido asambleísta, me decía, es profesor de Derecho Informático. ¿Cómo analizar las nuevas leyes que están analizándose en la Asamblea? La ley sobre los datos públicos, ¿qué ocurre con todo esto? ¿Hasta dónde uno puede tener acceso a información de las personas y hasta dónde no? Que está en discusión esto, sobre todo cuando se habla de transparencia y acceso a información en general. Claro, el tema es el objetivo que se plantea cuando se accede a la información, sobre todo la información personal. ¿Para qué quiere el Estado recopilar información de sus ciudadanos? ¿Para hacer perfiles de ellos? ¿Para vigilarlos acaso? ¿Para marginarlos de ciertas actividades públicas? Eso es el problema, porque finalmente uno que es dueño de su información personal debe tener la posibilidad de resolver si una entidad pública o privada hasta qué punto tiene acceso a sus datos personales y para qué los va a hacer, y sobre todo en algún momento va a decir no los utilicen más. Todo eso tiene que estar incorporado en la ley. ¿Es necesaria la ley o con las normativas que existen ya es suficiente? Porque la pregunta, si usted maneja el tema de derecho informático, cada vez las redes son más complejas, más difundidas y uno tiene más acceso a una serie de información, depende cómo la maneje o cómo la busque, puede encontrar cualquier tipo de información. Pero ahora mismo existe la llamada Ley de Registro de Datos Públicos, por el cual el gobierno centraliza toda la información de un ciudadano, es decir, la información crediticia, la información de su patrimonio, la información de sus declaraciones de impuestos, es decir, en una sola plataforma se puede establecer si Lenin Hurtado, qué propiedades inmuebles tiene, qué vehículos maneja, cuánto paga de impuestos, dónde trabaja,
cuánto gana, etc. Entonces puede saber en una sola plataforma que maneja el Estado el perfil de la persona. Ahí está el peligro. Puede servir, claro, para mejorar el servicio que se le da a la población, pero también puede servir para lo otro, y de ahí que necesitan los controles de la población sobre qué es lo que se hace con la información que le atañe a esa persona. Entonces eso es lo fundamental. Es decir, cada persona debe ser dueña de su información. Efectivamente, por supuesto, porque ¿hasta qué nivel puede saber de mí? ¿Para qué necesita saber, por ejemplo, mi orientación política el gobierno? No lo necesita saber. ¿Para qué necesita saber mi confesión religiosa el gobierno? No necesita saber. ¿Para qué necesita saber la orientación sexual de una persona? No necesita saber ese tipo de cosas. Entonces, es información personal que es de la esfera íntima de cada persona, que no tiene por qué estar en manos de nadie que no sea el propio interesado. Si es que esa persona resuelve poner al alcance de la autoridad, es su problema, pero en todo caso debe tener la posibilidad de resolver, de tener la autonomía suficiente para resolver qué es lo que puede y qué es lo que no puede estar al alcance de la autoridad. Retomando el tema electoral, ustedes tienen el día 1 de octubre la convención de todos quienes forman el Acuerdo Nacional por el Cambio. ¿Cómo participar, cómo ser parte y además cómo deponer sus aspiraciones personales, en su caso como precandidato a la presidencia, para aceptar una tercera candidatura? ¿Y qué va a ocurrir también con las candidaturas hacia la Asamblea Nacional, tanto listas nacionales como listas provinciales y distritales? Bueno, cuando se me nominó como precandidato presidencial, como le decía hace un momento, fue como un insumo al debate, no fue una posición indeclinable de la Unidad Popular, que Lenin Hurtado debe ser el candidato de la tendencia, o no estaríamos en la unidad. Nunca asumimos esa posición. Dijimos, aquí hay una propuesta programática anticrisis, que es una propuesta de gobierno de la Unidad Popular, y aquí hay una candidatura, todo sometido al debate, todo sujeto al debate. Perdón la interrupción, ¿en qué consiste esta propuesta programática anticrisis? ¿Qué recomendaciones o qué plantean ustedes como plan de gobierno? Le decía, la reactivación productiva, la generación de empleo, esto de Estado-comunidad. Exactamente. Luego, la reducción del impuesto al valor agregado, porque es un impuesto que incide sobre el consumo, y estando en una economía en recesión, que se define como contracción del consumo, es necesario que se reduzca el impuesto ahora de 14%, del 14 al 10%, justamente para estimular el consumo y que sea parte de la reactivación productiva del país. Necesitamos también la recuperación de las libertades individuales afectadas en estos años. Hablo del derecho a disentir, el derecho a la libertad de expresión y opinión, que la ley de comunicación, por ejemplo, condiciona a que sea agradable al poder. Estamos hablando de una reforma horaria integral, desde el mismo eliminación del latifundio, el aseguramiento del agua, la infraestructura, muros de contención, canales de riego, la posibilidad de centros de implementar centros de acopio, los canales de distribución de la producción, y finalmente agregarle valor, es decir, la implementación de agroindustrias que permitan agregarle valor a la producción agropecuaria en el Ecuador. Y también, como un eje fundamental, está el combate a la corrupción. La corrupción ha drenado del presupuesto nacional, según estimaciones muy conservadoras, en estos 10 años más allá de 30.000 millones de dólares, de los 424.000 millones que como ingreso ha percibido este gobierno. Así que hay mucho por hacer allí, que se rescate la Asamblea Nacional en el marco de también lo que me comentaba, que era importante tener una importante presencia en la Asamblea para rescatar esa tan importante función del Estado. Porque muchas de las recomendaciones que ustedes dan tienen que pasar por la Asamblea porque es cambio en temas jurídicos y temas legales. Claro, en 10 años se ha levantado una maraña, una normativa, un montón de leyes. Le hablaba de la ley de comunicación, pero también hablamos de la ley de educación intercultural, que ha precarizado el trabajo docente. Los maestros han sido explotados misericordiamente estos años. Los estudiantes no han recibido la capacitación que requieren, producto de que sus maestros tampoco la tienen. La inversión en educación no es la que debería ser, se acuerdan los preceptos constitucionales, que tiene que llegar al 6% del Producto Interno Bruto, y que finalmente ni siquiera han podido garantizárseles en la organización, cuando han afectado como han afectado el sindicato de los maestros. Pasa también por la Ley de Educación Superior, que ha marginado a centenares de miles de jóvenes de la educación superior, sin darles una alternativa de trabajo. Entonces son temas que pasan, por supuesto, en la Asamblea, y estamos
este acuerdo por el cambio también está en las provincias. Hemos logrado en las 22 provincias que hemos visitado formar el acuerdo por el cambio provincial, con la orientación fundamental de tratar de buscar listas unitarias ahí donde sea posible para lograr una presencia, como les decía, importante en la Asamblea Nacional. ¿Y cómo ustedes van a plantear esto el día sábado 1 de octubre? ¿Cómo lograr estas listas unitarias, tanto a nivel nacional como a nivel provincial? Porque ahí es la preocupación de que no se atomice la votación. Ustedes están uniendo varias listas. Está Pachacuti, está lista 2, está lista 2 por Unidad Popular y otros conglomerados políticos. Solamente a las 3 ya tendríamos 3 números en la papeleta y 3 listas diferentes. ¿Cómo lograr consolidar una alianza que permita listas compartidas? Claro, justamente es lo que se ha venido trabajando en cada provincia. Es decir, ellos saben la realidad de su provincia. No puede, la Dirección Nacional del Acuerdo por el Cambio no puede dictar las normas particulares. Cada provincia tiene su escenario. Cada provincia tiene su realidad. Entonces, ahí donde sea posible listas unitarias, iremos en listas unitarias. Donde no sea posible, buscaremos también... Y para la lista de asambleístas nacionales, ¿cómo piensan plantear ustedes la posición? Bueno, también eso es diferente, porque recordemos que la fórmula de asignación de escaños provincial es diferente a través de la ley de Hunt. La nacional también es distinta. Así que el tema de la alianza nacional es mucho más compleja y a la final puede ser hasta inconveniente para lograr el objetivo de tener una importante presencia. Así que todo eso está valorándose, confluiremos, habrá mesas de discusión en la convención del día sábado 1 de octubre y finalmente aspiramos que al término de esa convención tengamos no solamente ubicado el candidato o la candidata a proponérsela al país, sino también importante es, este tipo de temas se discutirán y se plantearán una fórmula de solución. Es importante. ¿Y cómo va a plantearse el binomio? ¿El candidato o candidata escoge su fórmula o es la alianza la que va a determinar quién es el binomio presidencial? La alianza establecerá también parámetros. El candidato o candidata, por supuesto, su opinión debe pesar, pero también tenemos que recordar que debemos asegurar el equilibrio regional, el equilibrio a lo mejor generacional, el equilibrio incluso de género. O sea, debe estar de ser una mujer la candidata, de ser un hombre, si es de la sierra debe estar en la costa, no necesariamente en la provincia del Guayas, puede ser en Manabí, como estuvimos allá en una asamblea, los manabitas aspiran que en la papeleta esté una mujer o un hombre manabita para un poco ser parte de este esfuerzo que debe hacer el país de reconstruir esas provincias, de Manabí y Esmeraldas, del desastre del 16 de abril. Es una opción, no digo que así va a ser, pero es una opción que está siendo debatida y será resuelta en la convención del 1 de octubre. Muchísimas gracias, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos. Agradecemos la presencia del precandidato presidencial Lenin Hurtado, quien es parte de Unidad Popular. Él nos habla de todos los diálogos que se han llevado a cabo en el Acuerdo Nacional por el Cambio. Tendrán su convención de todos los partidos y movimientos políticos este 1 de octubre para determinar quién es el candidato o candidata, él pone énfasis hombre o mujer, que sea candidato a la presidencia de la República y también cómo se integrarán las diferentes listas. Temas importantes además su análisis de cómo trabajar en épocas de crisis, alternativas y propuestas que él plantea en base a un Estado que vive y trabaje con el mundo comunitario. Dice, no solamente con las grandes empresas, no hay que dejarlas de lado, pero lo importante son las pequeñas empresas y pequeños grupos comunitarios que en base a apoyo pueden generar gran cantidad de plazas de empleo. Gracias a Lenin Hurtado y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Lamentamos que la asambleísta Dora Aguirre de Alianza País no pudo llegar el día de hoy para hablar sobre lo que significa el tercer encuentro latinoamericano progresista. También queremos agradecer a nuestros auspiciantes, a Pan Bimbo Artesanal, a Cherry Plan, a la Clínica de Urología y a todos quienes diariamente confían en nosotros. Y lógicamente no podemos dejar de mencionar a EMAP, la empresa de agua de Quito. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día
buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.